Vamos a estudiar la palabra del Señor. Bueno, vamos entonces a ver Deuteronomio. Vamos a ver Deuteronomio, el capítulo 5. ¿Están listos ahí? Vamos entonces a abrir nuestras Biblias, vamos a orar juntos y le pedimos al Señor que nos hable. Padre, gracias te damos en esta hora, gracias por tu amor, gracias por tu bendición, gracias por tu cuidado y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos hables a través de tu palabra en esta noche y que seas tú tocando nuestro corazón y realmente mostrándonos a lo que quieres para nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pregunta antes de iniciar. ¿Quién de los que está aquí podría decir los 10 mandamientos? Dale, Alan, sí. Vamos, fuerte. Sí, sí, muy bien. Sí, sí, muy bien. Excelente. Un aplauso ahí para Allen. Chévere. Bueno, una bendición. Alan estaba esperando el billete de 10 o 20 dólares, pero no soy tan arriesgado. Sé que la lección pasada sirvió, ¿sí? No me, y además no los tengo, Alan, sino de una. Vamos a ver los 10 mandamientos. Y la semana pasada vimos la exhortación de Moisés en contra de la idolatría. Vimos que la idolatría es mucho más que imágenes, es hacerse dioses para sí mismos. Actividades, personas, cosas podrían ocupar el lugar de Dios en nosotros y eso podría ser idolatría. ¿Saben? Compartía con los grupos de discipulado que en Jueces 17 encontramos algo interesante, y es que en Jueces 17 encontramos que la madre de un joven, Micaía, termina haciéndole un altar a su hijo porque ese hijo le había robado 1000 piezas de plata, y entonces él las devuelve. Pero lo tremendo es que esa mujer empieza haciéndole un altar, o termina haciéndole un altar a su hijo, que termina haciendo como una idolatría y termina pervirtiendo la nación de Israel. Y la diferencia entre esta mamá y la madre de Samuel es que termina dejando a Samuel en el altar. Y es totalmente diferente, ¿no? Y eso me pareció bien interesante. La diferencia entonces, aquí vemos que lo que hace Moisés es repasar la historia o repasar un poco el peregrinaje desde el Sinaí a hasta, o todo lo que vivieron hasta el monte Sinaí y cómo recibieron los 10 mandamientos a una manera general. Hoy va a detallarnos esos 10 mandamientos, entonces iniciemos. Deuteronomio 5:1 dice: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Entonces lo que hace Moisés es nuevamente llamar a todo Israel y les habla, y nuevamente encontramos algo que es muy particular y algo que se repite. De hecho, la palabra oír en el hebreo, ¿cómo es la palabra oír en el hebreo? Es lo que se conoce en el capítulo 6 como la Shema de Israel. ¿Sí? Recuerden, la Shema es oye Israel. ¿Sí? Esas palabras que te voy a decir. Entonces, oír tiene que ver con escuchar con la intención de obedecer, ¿sí? Eso es lo que debían hacer, debían escuchar. Ahora, ¿qué debían escuchar? Obviamente está diciendo que son esos estatutos. La palabra estatutos es un conjunto de normas que habían, pero también nos habla acerca de los decretos, de las leyes que Dios había establecido. Recuerden que esas normas tenían el propósito de hacer que un pueblo tan numeroso como la nación de Israel fuese regulada con unas normas morales, ¿sí? Donde el Señor estaba buscando la santidad de este pueblo. Y ellos debían entonces oír
También debían aprender. Noten ahí que dicen: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos. La palabra aprender significa o viene del hebreo lamat y tiene que ver con aguijonear, enseñar, ¿sí? O sea que debían, de alguna forma, tenían que aprender los estatutos, también tenían que guardar los estatutos, y es algo que nos muestra allí Deuteronomio 5:1. Una de las maneras que nosotros guardamos la palabra, como dice en Deuteronomio 5:1, es la forma en que guardamos es a través de la memorización de las escrituras. Cuando nosotros memorizamos, pues preservamos las escrituras en nuestro corazón también, y es una forma de memorización. Ahora, ¿con qué propósito? ¿Con qué propósito memorizamos? Con el propósito, ¿con qué propósito guardarlo? Dale atrás, John, por favor. Con el propósito de, dice, para ponerlos por obra. Entonces noten que la palabra de Dios, para nosotros, la palabra de Dios, estas normas que Dios ha dado para protegernos, pues de alguna forma el Señor quiere que nosotros escuchemos con la intención de obedecer, que nosotros también los aprendamos, o sea que está implícito el enseñarlo. Y me venía a mi corazón es nosotros que estamos escuchando, porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír ¿qué? La palabra de Dios. ¿Qué estamos escuchando? ¿Sí? Y también, ¿qué estaríamos enseñando a nuestros hijos? Si estamos enseñando o no la palabra de Dios, porque nuestros hijos necesitan aprender. ¿Recuerdan ustedes la madre de Timoteo? Su esposo era un hombre griego, pero ella le enseñó la palabra de Dios a su hijo, y las Sagradas Escrituras lo hicieron sabio para la salvación. Entonces la palabra de Dios debe ser oída, la palabra de Dios debe ser enseñada, la palabra de Dios debe ser memorizada con el propósito de ser obedecida. Entonces, desde el punto de vista de toda la palabra de Dios, de toda la Biblia, podemos decir que la ley de Dios tiene estos grandes propósitos, que son tres. Uno, es una baranda, ¿sí? Es una baranda de protección que nos mantiene o que mantiene a la humanidad en un camino hacia la moralidad que Dios quiere que tengamos. También es un espejo. Recuerden que la palabra de Dios termina siendo como ese espejo que nos muestra las fallas, aquellos errores, pecados que tenemos y la necesidad que tenemos de un Salvador. Eso es lo que nos habla la palabra como un espejo. Y la guía, porque nos muestra el deseo y el corazón de Dios para hacer su voluntad. Entonces, la palabra de Dios es una baranda, es un espejo y es una guía. En ese orden de ideas es tan importante que nosotros vayamos a la palabra y no nos salgamos de allí, sí, que pensemos de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Vamos al verso 2 al 5. Jehová vuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte, dijo. Entonces vemos aquí varios aspectos y vemos que Moisés le recuerda al pueblo que Dios hizo un pacto con ellos, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra pacto? Significa una alianza, ¿sí? Un convenio, una alianza hizo con su pueblo. Muy bien. ¿Y dónde fue hecho ese pacto? Nos dice el lugar donde fue hecho. ¿Dónde fue? En Horeb. ¿Horeb es el mismo monte que? Sinaí. Ahí el Señor entregó las tablas de la ley. ¿Y con quién hizo el pacto? Me gusta porque dice también con quién hizo el pacto. ¿Con quién hizo el pacto? Le dice Moisés. Con todos vosotros, ¿quiénes? Los que estamos vivos. Muy bien, el Señor no hizo pacto con los muertos, el Señor hizo pacto con los vivos, con los que estaban ahí. Y Él lo que quiere es ser muy intencional al decirles: hey, ustedes están vivos, y están vivos, y el Señor hizo un pacto con ustedes y van a entrar a esa tierra prometida. Y es interesante porque a través del Señor Jesús también podríamos decir que todos los que estamos vivos hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador, también hemos hecho un pacto, una alianza con Dios. En este caso Moisés, noten que fungía como mediador,
pero hoy día nosotros tenemos un mediador. Ahora, ese mediador era porque ellos les daba mucho temor que Dios hablara directamente con ellos. Entonces Moisés se convierte en un mediador, pero nosotros hoy tenemos un mediador maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo, y está en Primera de Timoteo 2:5, cuando dice que se me fue, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo, hombre, ¿verdad? Necesitamos a Jesús como nuestro mediador. Ya no necesitamos de un hombre, ya no necesitamos de ir a una persona para decirle a nuestras cosas. Claro que podemos tener consejeros y cosas así, pero realmente podemos venir delante de la presencia de Dios por medio de nuestro mediador. Entonces, antes de decirle los mandamientos, miren lo que le dice en el verso 6. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y es bien interesante que eso es lo que introduce los 10 mandamientos, porque Dios antes de demandarles algo a ellos, Él quiere que ellos estén seguros nuevamente, que confiar y poner en su corazón, realmente que recuerden que quien los había sacado no había sido ninguno de los dioses de los cananeos, sino que quien los había sacado había sido Dios, el eterno y único Dios, el Dios verdadero era quien les había sacado. Entonces, Dios aquí les va a demandar, pero primero les dice: yo soy quien los he liberado de esta esclavitud. Y es importante recordarlo, porque una de las cosas que hace Deuteronomio o que hace Moisés es recordar, porque una de las cosas que somos tendientes los seres humanos es olvidar. Mira lo que dice Deuteronomio 8:19: mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos, te inclinares, yo lo afirmo hoy, a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. O sea, van a morir, ¿sí? Si se olvidan de en verdad quién los sacó y terminan adorando imágenes o ídolos, colocando dioses delante de ellos. Entonces, vamos a ver estos 10 mandamientos. Recordemos que los 4 primeros mandamientos están en sentido Dios con el hombre, es una relación del hombre con Dios, y los 6 mandamientos restantes son relación en hombre con sus semejantes. ¿Es claro eso? Los 4 primeros mandamientos están en dirección hacia Dios, la relación de Dios con el hombre, y los 6 mandamientos restantes están en dirección hacia nuestros semejantes. Entonces, si nuestra relación vertical con Dios está bien, nuestra relación horizontal con los hombres va a ser una buena relación. Es lo que Dios quería para su pueblo. Y el primer mandamiento es no tener dioses ajenos, Deuteronomio 5:7. Es el mismo de Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y Dios sabía realmente que al darles este mandamiento era muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es una fábrica de dioses. El hombre es tentado, se ve tentado y es propenso a fabricar dioses para sí mismo. Entonces Dios les está diciendo: no vas a tener otro Dios delante de mí, no vas a tener dioses ajenos, dioses que no te pertenecen delante de mí. Ajenos era porque ellos iban a estar viendo, se iban a ver tentados con esos dioses que se iban a encontrar de los pueblos que ellos iban de alguna manera a expulsar o que iban a convivir también, que eran dioses cananeos. Y en los días del antiguo Israel hubo una gran tentación para adorar estos dioses locales, como lo eran Baal y Astarot. Miremos cuál era el dios Baal. El dios Baal era el dios del éxito, era el dios del clima y del éxito financiero. Ese era el dios Baal, ¿verdad? Y era un dios cananeo que prometía de alguna forma. Yo creo que Baal no habló, pero el que lo creó, digamos, decía que quien lo adorara prometía el clima, obviamente, para sus sembrados, una buena, la lluvia, un buen clima para sus cosechas, pero también era el dios del éxito financiero.
Y ustedes se dan cuenta que hoy en día, pues tenemos los mismos dioses, pero con diferentes nombres. ¿Sí? Hay mucha gente que tiene una cantidad de dioses con respecto al éxito financiero. ¿Sí? Y Dios está diciendo, esto no es correcto. Y nosotros, por ejemplo, tenemos que tener mucho cuidado con muchas de esas religiones orientales que nos prometen de alguna forma un éxito en nuestras finanzas, reconociendo que Dios es nuestro proveedor. Pero también está la diosa Astarot, que era conocida como la diosa del sexo, del romance y la fertilidad. ¿Sí? Promovía entonces la inmoralidad. Y esas son las mismas deidades, como les digo, que tienen atrapado nuestro mundo moderno, pero con nombres distintos. Baal podría ser el materialismo y Astarot la inmoralidad sexual. Yo no sé si ustedes sabían, pero aquí nomás en Cali, en el Parque del Perro, un lugar de comidas donde la gente va a partir de noche, pues han puesto un lugar terrible que se conoce como la guaflería del sinvergüenza, algo así. Un lugar donde venden comida y la imagen de la comida es basada en los órganos genitales del hombre o de la mujer y te hacen un show. Y uno diría, qué loco, porque eso no debería vender. Una mujer se podría sentir irrespetada que el vendedor venga y haga cualquier cantidad de cosas hacia las mujeres. Pero ¿saben qué es lo sorprendente? Que hay una fila tremenda para entrar al lugar. Y lo tremendo es que uno dice, hay una necesidad muy grande en el corazón de las personas. Y noten cómo tratan de llenar ese vacío, esa necesidad de sentirse amado, lo buscan a través de ese tipo de expresiones sexuales y cosas terribles que en realidad muestran el estado tan terrible que está en nuestra nación. Entonces miren que esos dioses no son para nada lejanos a lo que tenemos hoy: materialismo y sexualidad desbordada, fuera del orden de Dios. Entonces, esas deidades luchan en nuestro corazón también para entronarse en nuestras vidas. Y entonces nosotros podríamos decir, ¿cómo están estas dos? Por ejemplo, viendo esos dos dioses pasados, ¿cómo lo podríamos comparar en nuestros días? ¿Cómo está nuestro corazón en cuanto al amor del dinero y en cuanto a la inmoralidad? ¿Sí? ¿Cómo está nuestro corazón al respecto? Y en cuanto al amor al dinero, podríamos pensar qué tan generosos somos, ¿sí? ¿Qué tan generosos somos nosotros? ¿O realmente hay avaricia en nuestro corazón? Y saben, una de las cosas que siempre creo que Dios ha provisto como algo especial es cuando nosotros ofrendamos, cuando nosotros damos para la obra de Dios. Es una bendición porque de alguna manera estamos mostrando que no tenemos avaricia en nuestro corazón. Podemos dar, y cómo damos, que es lo importante, ¿no? Dar con gozo, dar con esa bendición. Y ustedes saben que no hacemos una apología o una enseñanza acerca de fuerte, que los diezmos y tal, pero es tan lindo el Señor dejarnos algo en nuestro corazón para cuidarnos del amor al dinero, porque el dinero no es malo, pero el amor al dinero. Entonces, ¿cómo está tu generosidad? ¿Cómo está tu generosidad para la obra de Dios misma? ¿Sabes? En cuanto a la generosidad, vamos a tener una actividad muy chévere y ha sido muy lindo ver cómo realmente vamos a tener muchos comensales en nuestra reunión, y también ha habido una provisión muy, muy abundante, y esperamos tener una tarde muy especial. Pero qué chévere que nosotros miremos estas cosas en nuestro corazón. Y lo otro es, en cuanto a la inmoralidad sexual, la pregunta es: ¿qué estamos viendo? ¿Sí? ¿Y qué límites tenemos en nuestras vidas? ¿Qué límites hay en nuestras casas? Por ejemplo, ¿qué cosas permitimos que se vean en nuestro hogar? ¿Qué series o qué cosas, qué producciones del arte, de la televisión, del cine permitimos que nuestros hijos sean expuestos a esto? Nosotros mismos estar expuestos a esas cosas, ¿no? Debemos tener ciertos límites con el ánimo de proteger nuestros corazones, proteger el corazón de nuestros hijos. La ventana de nuestro cuerpo son nuestros ojos, y debemos de tener tanto cuidado lo que miramos, porque el mundo no tiene límites.
El mundo está bombardeando todo el tiempo y nosotros tenemos que ser muy sabios al saber qué consumimos y qué no consumimos. Tengamos mucho cuidado con esto. Entonces, en este mandamiento de no tener dioses, Dios está demandando rendición total al pueblo, acerca de su pueblo. Le está diciendo, más que me añadan a sus vidas, yo quiero que ustedes se rindan a mí. Y eso es muy diferente, porque ¿saben algo? Dios no es un accesorio más de nuestra vida. Dios no quiere que lo añadamos a nuestras vidas. Dios quiere que nosotros nos rindamos totalmente a Él. Y por eso la orden para ellos era, esos dioses tenían que derribarlos, tenían que quitarlos de sus vidas, porque iban a terminar trayendo sacrificios, adorando y desviando su corazón hacia estos falsos y ajenos dioses que los hombres habían creado. Entonces, Jesús, poniéndolo como una aplicación, no debe ser agregado a nuestras vidas como un accesorio más, sino que debemos rendirnos completamente a Él. Entonces, si nosotros quisiéramos añadir a nuestras vidas, es como que estamos teniendo otros dioses y a Jesús también, pero en realidad Él no quiere ser añadido, sino quiere que nosotros nos rindamos a Él. Y a pesar de todo lo que el Señor les dijo en este primer mandamiento, el pueblo fracasó, porque levantaron dioses. Recuerden que esto el Señor lo entregó y ellos fracasaron en todo lo que tenía que ver con levantar otros dioses ajenos delante de ellos. El segundo es similar, pero tiene que ver con no tener imágenes, no fabricar imágenes, y es lo que tiene que ver con la idolatría. Deuteronomio 5, del 8 al 10. Dice lo siguiente: no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Noten que el segundo mandamiento prohíbe la idolatría en cuanto a los dioses falsos. O sea, es no tengas dioses ajenos, y la idolatría es no adores, prohíbe hacer imágenes de cualquier cosa creada de la cual podamos adorar, ni inclinarse, ni honrarlas. Y algunos han tomado este mandamiento como la prohibición de hacer cualquier representación de Dios, como una pintura o algo bíblico o cualquier otra representación, ¿verdad? Algunos han llegado al punto de, si hay una cartillita para niños de colorear, entonces eso es idolatría y está mal, o sea, como un material educativo. Y hay que hacer la diferencia, pienso yo. Otros enfatizan que la prohibición en realidad es hacer una imagen que podría ser o fuera probablemente que se busque adoración sobre esa imagen. El punto del segundo mandamiento, ¿cuál es? Es que Dios prohíbe hacer imágenes para ayudar o asistir mi adoración. O sea, que yo tenga que tener algo, palpar algo para poder adorar a Dios, algo que traigo a mi vida tangible para asistir en mi adoración. Y debemos tener en cuenta que en ese sentido fue dado este mandamiento, porque recuerden que tenemos un pasaje en Éxodo 25, en Éxodo, donde el Señor envía a los artesanos a fabricar los querubines del templo, pero recuerden que no tenían que ser réplicas de ellos, ni adorarles, ni llevarlos a casa. Entonces se cree que este segundo mandamiento es prohibición de todos esos artículos, de todas esas cosas que la religión tradicional tiene, de alguna manera, que buscan de alguna manera asistir o ayudar a la adoración de una persona. O sea, que si los ve, es la forma en que puede inspirarse para adorar. Entonces, es tan tremendo lo que la iglesia tradicional ha hecho, que si ustedes van al catecismo acerca de los 10 mandamientos,
van a encontrar que los 10 mandamientos son los siguientes. ¿Puedes ponerlo? Uy, no se ve bien, pero dice, los 10 mandamientos son: amarás a Dios por encima de todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Notan lo que pasó ahí? ¿Qué pasó? Quitaron el segundo mandamiento y ahora el tercer mandamiento bíblico, no de nosotros, el tercer mandamiento de la Biblia es el segundo mandamiento de ellos. El tercer mandamiento de la Biblia es el segundo de ellos es el tercero es el cuarto y así sucesivamente. Entonces llegamos al noveno y falta uno porque son 10. Entonces dividieron el 10º mandamiento en dos. O sea, quitaron, suprimieron, y creo que esto hay una intención muy, muy peligrosa y que nos debe hacer reflexionar. Ahora, es interesante porque cuando quitaron esos 2 mandamientos, miren lo que son los mandamientos bíblicos comparado. Entonces, amarás a Dios por encima de todas las cosas, es: no tendré dioses ajenos delante de mí. El número 2, no tomarás el nombre de Dios en vano. El número 2, realmente no adorarás imágenes, como estamos viendo en Éxodo 20 también. El tercero es realmente no tomar el nombre de Dios en vano, y ahí sería santificar las fiestas y así sucesivamente. Entonces el 10º es: no tolerarás. El 9, no tolerarás pensamientos o deseos impuros, y el 10 es: no codiciarás. Pero en realidad ese 9 y 10 se desprende del 10 de la Biblia. Tengan mucho cuidado con eso. Ustedes van al catecismo y entran y así están los 10 mandamientos, pero van a la Biblia y se han saltado uno de estos mandamientos. Ahora, interesante porque cuando quitaron este versículo, quitaron algo muy importante de ahí, y es que es el único pasaje de los 10 mandamientos donde dice que Dios es fuerte y que es celoso. O sea, de todo lo que está en los 10 mandamientos, la única porción donde dice que Dios es celoso es en el mandamiento número 2, y ese fue quitado. Entonces, es interesante porque la iglesia quizá, o sea, pienso yo que lo sabe y lo ha quitado precisamente porque con un énfasis venden artículos para apoyar su adoración, como estamos viendo, y es una prohibición tajante de parte de Dios. Ahora, ¿qué decía Deuteronomio 4:2 y qué decía Apocalipsis 22:19? ¿Se acuerdan? Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, ¿qué iba a hacer Dios? Dios lo quitaría. ¿Qué decía Deuteronomio 4:2 conforme a la ley? Que no quitarías ni añadirías ni añadas ni le quites a la palabra de Dios. Entonces miren cuán peligroso es esto. Ahora, lo curioso de esto es que en Juan 4:24 Jesús explicó la razón fundamental detrás del segundo mandamiento. ¿Sí? Jesús nos está explicando la razón del segundo mandamiento a través de Juan 4:24. ¿Cuál es la razón del segundo mandamiento de no tener algo que me asista en mi adoración? Es que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea, Dios está diciendo: cuando yo les hablé desde el monte, ninguna imagen viste, sino solo la voz. Es importante. Dios es real, su voz estuvo ahí, pero no necesitamos nada absolutamente que nos asista. Entonces el uso de imágenes y de otras cosas materiales como un enfoque o ayuda para adorar niega lo que Dios es, que Dios es espíritu. ¿Y cómo nosotros debemos adorarle a Él? ¿En espíritu y qué? En verdad. O sea que yo necesito adorarle a Él como Él me dice en su palabra, a pesar de que este artefacto se vea como muy espiritual o se vea bien, no es correcto, ¿verdad? Tengamos mucho cuidado. Entonces, nosotros debemos, aunque sabemos que la idolatría no es solamente artefactos religiosos que se veneran o se adoran, que el significado termina siendo el mismo, ¿sí? La Biblia en todo su contexto reprende la práctica de la idolatría. Miren lo que dice 1 Corintios 6, 9, 10. Dice: los que practican ¿qué? Idolatría no heredarán el reino de Dios. O sea, es súper fuerte porque queremos y anhelamos entrar al reino de Dios,
pero dice que los que practican la idolatría no heredarán el reino de Dios. En Gálatas 5, 19 al 20 lo muestra como una obra de la carne. Y lo dejas ahí, por favor, a John, perdóname. Y en 1 Corintios 5, 11 dice, hey, si alguien dice ser cristiano, ¿sí? Pero es idólatra, ni siquiera te asocies con esa persona. Entonces es algo serio. Segundo mandamiento, tengamos cuidado con esto. Algunos podríamos decir, no, pero yo no tengo ídolos físicos en mi casa, pastor, usted puede ir a mi casa, yo no tengo cuadros, yo no tengo nada de santos, nada de representaciones del cielo, de ángeles, nada. Pero ¿qué tal que esa idolatría esté en el corazón? ¿Sí? ¿Y qué dice Ezequiel 14:3? Dice, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos, ¿dónde? En su corazón, y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. O sea, es un tropiezo para nuestra vida. Recuerden que idolatría es todo lo que quita el primer lugar de Dios en mi vida. Mis hijos pueden ser idolatría. Recuerdan que vimos el pasaje hace 8 días que veíamos que Jesús dijo que el que no aborrece a padre, a madre, el que no aborrece su propia vida no es digno de ser mi discípulo. ¿Y qué significa esto de aborrecer? Que es muy fuerte. Es el que no ama menos a su madre, a su padre, hasta su propia vida, pues no puede ser mi discípulo. Lo que quiere el Señor es que nosotros lo tengamos a Él en el primer lugar. Dios no quiere compartir, que nosotros compartamos el amor de Él con alguien, ¿sí? Es como que no nos quiere compartidos. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a compartir el amor de nuestro esposo, ¿sí? Con una mujer que esté aquí, que esté dispuesta? No, yo no tengo problema que mi marido vaya aquí y que vaya dándole besos a todas las viejas que encuentre aquí para abajo. ¿Sería así? ¿Verdad que no? Nadie estaría feliz con eso. Igual Dios con nosotros no quiere que nos desviemos, que le entreguemos nuestro amor, nuestro corazón a Él. Y de esta manera podríamos también recordar lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 1, 22 y 23, que profesando ser sabios se hicieron necios, cambiando la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces no quiere que ninguna de estas cosas, representaciones de hombres, ángeles, arcángeles, querubines, representaciones que te lleven a la adoración o a la veneración, Dios no quiere eso para nosotros. Vamos a Deuteronomio 5, la parte B del verso 9. ¿Por qué Dios no quiere esto? ¿Sí? O sea, Dios no quiere que tengamos imágenes y luego dice, no quiere que nos inclinemos a ellas, y dice, yo soy Jehová tu Dios, ¿qué? Fuerte y celoso. La palabra fuerte significa que Él es todopoderoso, y esto indica que Él no necesita a alguien más. O sea, que nosotros podemos decir, creo en Jesús y algo más, ¿no? Él es suficiente, Él es todopoderoso. Pero la palabra celoso, en el sentido que Él no aceptará meramente ser añadido a nuestras vidas. Él insiste en ser supremo y lo hace por amor. Él quiere ser el supremo de nuestras vidas. Entonces dice que es celoso, nos quiere para Él, pero de alguna forma lo que significa es que nosotros le amemos a Él, nos rindamos a Él, no involucremos cualquier tipo de práctica religiosa a nuestras vidas. Y dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es interesante porque está hablando que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Eso significa lo que algunos han llamado como la maldición generacional, pero tengan en cuenta que el énfasis que tenemos que hacer es que Él visitará la maldad hasta tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, aquellos padres que le enseñaron a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y ellos también terminan haciendo lo mismo. Pero también hay una promesa donde dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, nosotros podemos parar ese tipo de situaciones en nuestra vida cuando nuestros padres o nuestros abuelos fueron idólatras, y nosotros paramos esa idolatría
en nuestras descendencias y traemos bendición para ellos también. Entonces, tremendo que el Señor sea tan enfático en estos mandamientos: no tener dioses ajenos y no tener imágenes. El tercero, no tomar el nombre de Dios en vano. Este es muy común, ¿sí? Que viene a ser el 5:11. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Bueno, tres cosas pueden ocurrir con este mandamiento. Tres cosas podríamos hacer. Uno, puede ser desobedecido en una manera de profanación, ¿sí? O de frivolidad o de hipocresía. De profanación, cuando tú usas el nombre de Dios en blasfemias al maldecir. Yo no sé si ustedes saben, en las películas, por ejemplo, cuando salen oh my God, ¿sí? De hecho, muchos cristianos norteamericanos han incluido dentro de su vocabulario una palabra que no significa nada, porque ellos no quieren caer en este pecado, y ellos dicen oh my gosh. ¿Qué es gosh? Nada, ¿sí? Y es simplemente, es tan habitual decirlo que han incluido, digamos, esa expresión para no decir, para no incluir a Dios de una forma profana. Lo segundo es de una manera frívola, ¿sí? Y de una manera frívola es usando el nombre de Dios de una manera superficial o tonta, ¿sí? Cuando alguien le dice a otro, por Dios, deja de molestar, ¿sí? O, ay, Dios, se comió el gol, ¿sí? Y es como que estoy nombrando a Dios de una manera frívola, no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo, pero lo estoy trayendo. Y ¿saben? Parece tonto, pero es tenaz que nosotros muchas veces lo podemos hacer de una manera profana, frívola, pero de una manera hipócrita. Es tenaz. ¿Cómo es de una manera hipócrita? ¿Cómo podría ser de una manera hipócrita? Cuando alguien se acerca a decirte algo y dice que eso es lo que está diciendo, lo está diciendo en el nombre de Dios, pero lo está haciendo ¿para qué? Para conseguir algo a cambio. O sea, ese es tenaz, ¿sí? Que alguien de una manera hipócrita utilice el nombre de Dios para un beneficio personal y sacar. Entonces, ninguna de esas está bien. Bajo ninguna circunstancia nosotros debemos usar el nombre de Dios y caer en este pecado de tomar el nombre de Dios en vano. Algunos judíos se fueron con unas medidas más extremas, ¿y saben cuáles eran? Que ellos ni siquiera escribían el nombre de Dios en un papel, porque qué tal que ese papel luego fuera rasgado y botado a la basura, y de esa manera estuvieran profanando el nombre de Dios. Y es que profanar el nombre de Dios era tan serio que la consecuencia de profanar el nombre de Dios, ¿qué consecuencia podría traer? Que podían ser apedreados. Entonces era muy serio este tema. Y entonces así vemos que no debemos tener dioses ajenos, no debemos tener imágenes y no debemos tomar el nombre de Dios en vano. El cuarto, en relación a Dios, muy importante, guardar el día de reposo. Y vamos a ver que dice: guardarás el día de reposo, ¿para qué? Santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse, tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Entonces, ¿qué debían hacer? El mandamiento es guardar el día de reposo. ¿Cómo debían hacerlo? Pues está diciendo que Dios había creado, o de la semana de los 7 días, ¿cuántos debía descansar? 1. O sea que ¿cuántos son laborales? 6 días. Había que trabajar 6 y descansar 1. Eso es lo que está diciendo ahí. Pero también nos dice allí cómo debían hacerlo.
cómo debían guardar ese reposo. Ahora, esto traería algunos problemas. El que violara, el no guardar el día de reposo, tenía que ver con una pena civil, o también podría ser que quedaba impuro ceremonialmente, o la tercera era ah, ah, en la vida cotidiana era algo inmoral, ¿sí? Para nosotros tiene que ver más con la tercera, que no tiene nada que ver con una pena para nosotros o con algo ceremonial, que seamos impuros, pero sí moralmente el Señor quiere que nosotros trabajemos 6 días y tengamos un día donde descansamos, donde reposamos de toda hora. Dios lo hizo y quiere que nosotros lo hagamos. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros violamos este principio que Dios nos ha dado? Porque recuerden que en Colosenses luego dice que nadie te juzgue por comida, por bebida, por día de fiesta. Y sabemos que nosotros, por ejemplo, en nuestro calendario, ¿qué día tenemos generalmente? ¿Cuál es el día según nuestro calendario de descanso? El domingo es un día donde venimos. Ahora, ¿por qué nos congregamos el domingo? Hay razones de peso muy grandes, y es que Jesús resucitó el domingo al amanecer, que la iglesia de Hechos se reunían el domingo en la mañana, ¿sí? Y número 2, Jesús se presentó a los discípulos un domingo también. Es muy importante que lo que está hablando aquí, el principio es descanso. Si nosotros no honramos un día de descanso, pues nos creemos más sabios que Dios, y lo que va a pasar con nuestra vida es que se dice de alguna manera nos va a cobrar factura, ¿sí? Si una persona solo se dedica a trabajar y trabajar, y así como el hombre no fue creado para el día de reposo, sino que el día de reposo fue creado para el hombre, y eso es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque los fariseos acusaron a Jesús con respecto del día de reposo, y el Señor les colocó un ejemplo muy claro, y fue: ¿qué pasa si alguno de ustedes en un momento dado, uno de sus animalitos se le va por el barranco? ¿Se acuerdan cuando Jesús sanó al hombre de la mano seca? Jesús intencionalmente lo hizo el día de reposo. Yo les pregunto, una persona que tiene seca una mano y lleva muchos años con su mano seca, la pregunta es: ¿no será que Jesús pudo haber esperado para el domingo, o pudo haber esperado para el lunes? Ese hombre no se iba a morir. Tiene una mano seca. ¿Qué es una mano seca? Una mano muerta dentro del cuerpo. No la puede mover, pero el Señor, el día de reposo, dice que estire su mano. Y recuerden que no se podía hacer ninguna obra el día de reposo, y el Señor le dice: estira tu mano, y ese hombre estiró la mano y fue sanado. Eso le trajo un problema muy serio al Señor, pero el Señor fue intencional cuando lo hizo, ¿verdad? Porque Él dijo: el día fue hecho para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Entonces hay excepciones a la norma, por así decirlo. Hay cosas que se presentan como la vida, y entonces no puedes decir: no, hoy es día de reposo, yo no puedo salvarte, ¿sí? Voy caminando o estoy ahí y se le cayó el hijo y se golpeó y necesita llevarlo a la clínica. No, yo no puedo prender el carro, porque si prendo el carro hay fuego, y si hay fuego entonces recuerden, tenía prohibido, hay ignición, y entonces hay chispa, y entonces no se puede hacer fuego el día de reposo. Pero lo que decía la ley era que para hacer fuego tú tenías que ir, traer leña, y era un trabajo. Entonces hay que tener en cuenta todo eso. Miren cómo Jesús fue culpado de no guardar el día de reposo, de alguna manera. Lucas 6, del 1 al 2. Aconteció en un día de reposo que, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? ¿Qué eran culpables ellos de hacer? Jesús y sus discípulos, ¿qué fueron culpables de hacer? Número 1, caminar. No se podía caminar más de ciertos pasos. Jesús estaba caminando. Número 2, trabajar. El frotar una mano con la otra era trabajo, y tener que llevarlo a la boca, eso era trabajo. Entonces Jesús estaba siendo culpable. Arrancar las espigas era parte del trabajo. Los
judíos decían, los rabinos enseñaban que un hombre no podía cargar nada en su mano derecha o en su mano izquierda, sobre su pecho, sobre su hombro, pero sí podía cargar algo con la parte de atrás de su mano, su pie o su codo, o en su oreja, su cabello, o en sus zapatos, su sandalia, o en el borde de su vestidura. O sea, yo no lo entiendo, es absurdo. Me hago entender, y es lo que hace la, la interpretación de la ley. Para no querer violar la ley, terminaba siendo una carga. Entonces, algunos hogares judíos guardan esto hasta el día de hoy. Uno puede, por ejemplo, no pueden encender la luz o una estufa o ningún interruptor el día de reposo. ¿Saben qué ocurre? ¿Saben qué ocurre el día sábado en Israel en los hoteles? El día sábado en Israel en los hoteles, para los judíos, para los kosher, para los que guardan el día de reposo, que no deben ni prender ni apagar nada de esto, pues los elevadores se ponen automáticamente a parar. Si es un edificio de 50 pisos, ¿qué hace? Usted espera y llega ahí, el ascensor se abre, usted se monta y empieza. Usted va para el piso 50, él va a parar en el segundo, se abre, nadie lo pidió, se cierra el tercero, porque usted no puede hundir el botón. ¿Qué está pasando cuando usted hunde el botón? Pues usted está haciendo, o sea, está haciendo una conexión eléctrica, que hay una chispa. Miren lo tremendo que es lo pesado de una carga. Por eso Pablo dice en Colosenses más adelante que debemos tener mucho cuidado, que nadie nos juzgue por eso. Pero en 6 días, dice, hizo Jehová los cielos y la tierra. Dios estableció el patrón del día de reposo al inicio de la creación. Cuando Él descansó de su obra en el 7º día, Dios lo hizo de esta forma. Entonces, es como si Dios estuviese diciendo, el tener mucho por hacer no es una excusa para tomar el reposo que necesitas. Yo creé el universo y me hice tiempo para reposar de mi obra. Entonces, ¿cuál es el propósito del día de reposo? Era el de servir de guía al reposo que nosotros tenemos en Jesús. Todas estas leyes y normas, en últimas, nos introducían a un reposo mayor, del cual el hombre anhelaría. ¿Y saben quién es nuestro reposo? Jesús es nuestro reposo. Estar en Él es nuestro reposo. Miren lo que dice Hebreos 4, 9 al 11, perdón. Dice lo siguiente: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces, es muy interesante que Jesús es nuestro reposo. ¿Cuál es nuestro reposo? ¿Por qué Jesús es nuestro reposo? Porque nosotros descansamos en la obra completa que Jesús hizo por nosotros. Y eso es muy valioso para nosotros como tal. Entonces, ¿alguien podría leer Colosenses 2, 16 al 17? Colosenses 2, 16 al 17. Muy bien, entonces recuerden que hay movimientos. Por ejemplo, los adventistas del 7º día llaman a los que nos congregamos el domingo hijos del diablo, porque no guardamos el Shabbat. Ahora, si nosotros nos pudiésemos a ser minuciosos con esto, guardar el Shabbat, ¿ustedes saben cómo se guarda el Shabbat? Ustedes tienen que empezar el viernes a las 6, cuando empieza a aparecer la primera estrella en el cielo. Tienen que prender una vela antes de que todo se oscurezca. Usted no puede cocinar, ya debe haber preparado, tenido la comida. Usted no puede caminar ciertos pasos. Usted, mejor dicho, no puede hacer una cantidad de cosas. Y obviamente, vuelvo y repito, todo esto es sombra y tipo, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Era sombra y tipo de quién? Del reposo al que nosotros íbamos a entrar en Hebreos. Cristo es nuestro reposo. Nosotros estamos completos en Él. Nosotros estamos salvos no por nuestra obra ni por nuestro mérito, sino salvos por la obra y mérito de Cristo. Pero noten esto:
no solamente da el día de reposo, sino que manda a trabajar ¿cuántos días? 6 días. Tengan en cuenta que son 6 días de trabajo y uno de reposo. O sea, Dios no para nada quiere que seamos holgazanes, pero por otro lado no quiere que seamos trabajólicos, que nunca paramos. Dios quiere que paremos porque es bueno para nosotros. Por eso el domingo nos reunimos, nos alimentamos de la palabra, nos vamos a casa. Los que tienen ese día de descanso laboral, ¿sí? Los que tienen y gracias a Dios tienen esa bendición, pues chévere, pueden disfrutar en familia, en casa, después de estar en la iglesia, recibir el alimento espiritual y seguir departiendo en familia. Muy importante. 4 mandamientos hemos visto esta noche, ¿sí? No tendremos dioses ajenos delante del Señor. Número 2, no adoraremos imágenes. Recuerden, como un aporte, como un soporte, un apoyo para nuestra adoración, porque Dios es espíritu y Él quiere que le adoremos en espíritu y en verdad no necesitamos más nada. No tomaremos el nombre de Dios en vano. Ay Dios, se me quemó el arroz. Ay Dios, casi hacen gol. Ay Dios, ay Dios. ¿Sí? Tengamos cuidado con esto. Y lo cuarto, acordémonos del día de reposo para santificarlo. Que tengamos un día donde Dios nos está cuidando. Veamos el verso 15, perdón, porque el verso 15 es muy interesante. El propósito del día de reposo, ¿cuál es? Es la bendición de Dios para nosotros. ¿Qué dice el verso 15 de Deuteronomio? Alguien que lo lea, pues léalo fuerte. 15. ¿Cuál es la razón para que descanse? Es amor, es gracia, es cuidado, es protección. Está diciendo, miren ustedes, cuando yo los saqué, recuerden qué pasó cuando Dios los sacó. ¿Saben qué hizo Faraón? Faraón lo que hizo fue que les puso un trabajo descomunal a ellos, porque los oprimió más y ellos decían, les pasaban la materia prima y ellos tenían que fabricar ladrillos y ahora ni la materia prima se la entregaban, sino que tenían que producir la materia prima o ir a traer la materia prima para producir los ladrillos. Era una cosa descomunal, o sea, no paraban, les puso trabajo, eran esclavos del trabajo. Y cuando el Señor los sacó, dice, hey, yo quiero que descansen, yo quiero que reposen. Entonces, recuerden, no nos creamos más sabios que Dios y tomemos este cuidado de Dios. ¿Cuál es el propósito de la ley? Hemos visto que la ley tiene 3 propósitos. ¿Cuáles son? Uno es una baranda de protección. La segunda es un espejo para mostrarnos, para que nos veamos nuestro pecado y para que nos veamos y reconozcamos que necesitamos un Salvador. Y número 3 es una guía que Dios nos ha dado para llevarnos delante de Él, para llevarnos a sus propósitos. Padre, gracias te damos por tu amor, Señor. Increíble cómo estos mandamientos, Señor, esos 4 mandamientos apuntan a nuestra relación contigo. Y si eso está en orden, Señor, nuestra vida contigo va a estar en orden. Necesitamos de ti. Y necesitamos, Señor, guardar eso en nuestro corazón también. Guárdanos de tener dioses delante de nosotros, Señor. Dioses ajenos, como el mundo tiene dioses por esos vacíos tan grandes que tienen, la necesidad de ser amados, la necesidad de sentirse importantes, y recurren a estos dioses que tienen que ver con lo material o con lo sexual u otras cosas, Señor. Hoy venimos delante de ti. Gracias porque nos recuerdas que no necesitamos absolutamente de nada ni de nadie aparte de ti para relacionarnos contigo. Que Jesús es nuestro mediador y que podemos tener una relación directa contigo sin necesidad de un artefacto, sin necesidad de un elemento como tal para que nos apoye en o sea, un soporte de nuestra adoración. Y Señor, ayúdanos a guardar nuestra boca de una manera profana, usar tu nombre para propósitos que nada tienen que ver. Cuando nombremos tu nombre, que lo hagamos conscientemente y con propósitos
maravillosos de predicar, de glorificarte, de exaltarte, que cumpla un propósito en los que escuchan tu nombre, pero que no lo hagamos como el mundo lo utiliza para maldecir, para simplemente como una expresión profana, Señor. Y también, Dios, danos sabiduría en cuanto al trabajo. Sabemos que tú nos has permitido o quieres que seamos diligentes y que trabajemos, pero también quieres que descansemos, Señor. Que la razón que está expuesta en el mandamiento es que nos acordemos que éramos esclavos en otro tiempo y ahora somos libres, Señor, y ayúdanos a ser obedientes a tu palabra y ayúdanos también a ser sabios al tener tiempos de descanso donde tenemos una comunión contigo y somos alimentados por ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y que tengan una excelente noche. Se han guardado sus diezmos ofrendas, está la alfolía al final, ahí la parte de atrás. Y nos vemos el domingo, Dios mediante.